Buenos días, profesora y compañeros. El día de hoy les presentaremos los temas del gobierno de Juárez y el porfiriato. Mi equipo está conformado por Jimena, Estefanía, Yasmín, Montserrat, Yael, Esmeralda y Carla Elisa Valencia. Comenzamos. El gobierno de Juárez fue entre los años de 1867 y 1872. Primero Juárez y luego Lerdo de Tejada fueron los restauradores del gobierno republicano. En 1867 parecía que ya sin tropiezos el liberalismo mexicano sería una realidad, al menos en lo que se refiere a la forma republicana de gobierno. Durante el gobierno de Benito Juárez se promulgaron las leyes de reforma que separaban al Estado de la Iglesia. El triunfo de los liberales sobre el imperio de Maximiliano significaba también una gran derrota para el conservadurismo mexicano. Se restauraba la República Federal y se consolidaba el poder de los liberales. En el aspecto económico, el objetivo prioritario era el de atraer el capital del extranjero para poder fomentar la agricultura, aplicar técnicas de cultivo semejantes a las que se utilizaban en Estados Unidos y en Francia, incorporar al país a la revolución industrial, teniendo en cuenta el enorme potencial hidráulico de algunas regiones para generar la fuerza motriz necesaria. También hizo lo que fue sustituir el impuesto del papel sellado por el timbre. En el aspecto social, en el territorio nacional se buscaba atraer la inmigración de europeos, como ocurrió en Estados Unidos y en Argentina, pero esto no pudo realizarse porque en el extranjero se desconfiaba de la seguridad de México y los europeos no encontraban aliciente alguno para venir a radicar a un país tan conflictivo. También fue la formación de la pequeña propiedad a partir del fraccionamiento de los latifundios por medio del deslinde y venta de los terrenos baldíos y de la desamortización de las comunidades indígenas. También se dio el establecimiento de numerosas asociaciones mutualistas de artesanos y obreros y se fundó la Escuela Nacional Preparatoria. En el aspecto político, el gobierno se propuso aplicar la Constitución de 1857, se convocó elecciones, pues desde 1865 Juárez ejercía el cargo de presidente sin haber sido elegido constitucionalmente. También se dedicó principalmente a organizar la situación económica del país, reducir el ejército, organizar una reforma educativa, ordenó sofocar los alzamientos militares y enfrentó la división entre liberales. Aspectos políticos durante el gobierno de Benito Juárez. Se restableció el Senado, se otorgó el veto suspensivo al Ejecutivo, es decir, la capacidad para retrasar la aprobación de una ley. Se disminuyó el número de elementos del ejército, se nacionalizaron los bienes eclesiásticos, suprimió los tribunales especiales, se iniciaron las relaciones con Alemania e Italia y organizó el sistema fiscal. Participó en la intervención estadounidense en México como teniente y más tarde combatió la Guerra de Reforma al lado del Partido Conservador. Acogiéndose al artículo 6 del Plan de Tuxtepec proclamado por Díaz para derrocar a Sebastián Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz, 1876-1880. El periodo se acota a partir de dos acontecimientos políticos. El primero, cuando el 28 de noviembre de 1876 Díaz inicia su primer mandato presidencial, meses después de vencer a los lerdistas o iglesistas. El segundo, el 25 de mayo de 1911, cuando meses después de haber estallado la revolución, el caudillo abandona el poder y él sale rumbo al exilio a Francia. Manuel González Flores, 1880-1884, previo a ejercer este cargo, participó en la anterior. Gobiernos. Sebastián Lerdo de Tejada, 1872-1876.
Lerdo continuó con el proceso de cambio iniciado con las leyes de reforma de Juárez, cuya aplicación se había visto interrumpida por la intervención francesa. José María Iglesias, 1876, fue llamado presidente legalista por proclamar su derecho a ocupar la presidencia de acuerdo a los artículos 79 y 82 de la Constitución de 1857. Juan Nepomuceno Méndez, 1876. Porfirio Díaz nombró a Juan Nepomuceno Méndez presidente del Porfiriato. Fue una etapa difícil e importante en México, en la que Porfirio Díaz se adueñó de la presidencia durante más de 30 años, desde noviembre de 1879 hasta mayo de 1911. Tuvo México un solo jefe político, el general Porfirio Díaz, pero durante 4 años de este largo periodo hubo otro general en la presidencia de la República, Manuel González, pero en realidad la jefatura política del país fue conservada por Díaz, quien siguió durante su larga gubernatura siguió las mismas directrices políticas de Juárez y Lerdo. Mantuvo e incluso acentuó la secularización del Estado, promovió todo lo que pudo el fomento del material del país y de una manera particular las obras públicas. Procuró conciliar y unir a los diferentes sectores públicos y se atuvo a la legalidad constitucional, pero observando la Constitución a su manera. Bueno, en las características políticas del porfiriato encontramos las siguientes: la reducción de las garantías y libertades individuales, la persecución a la oposición, la centralización del poder, la democracia simulada y la fundamentación positiva y progresista. Estas fueron como las principales características que tienen en el ámbito político de acuerdo en el porfiriato. Cada una de estas tiene distintas cualidades. Por ejemplo, en la reducción de las garantías y libertades individuales, encontramos que, como en el porfiriato no se respetaban las garantías ni las libertades individuales, ya que éstas fueron reducidas mediante reformas, las que provocó la anulación de estas. Además, se restringió la libertad de expresión y censura de prensa. Sin embargo, en la persecución a la oposición, que es esta, existieron políticas, la política que conjunta todas es la paz porfiriana. Esta indica, o esta es la que presenta, ya que se tenía como propósito acabar con las guerras interinas, es decir, la eliminación de cualquier rebelión, por lo que dieron amenazas, persecuciones, violencia y aniquilación a aquellos con pensamientos contrarios del gobierno, ya que eso haría que este gobierno lo afectara. La siguiente es la centralización del poder. Como sabemos, el presidente que estaba en el país era Porfirio Díaz, el cual gobernó de una forma autócrata y con autoritarismo político, destacando el poder ejecutivo de los demás. Esto indicaba de que el poder estaba centralizado en una persona, la cual era todas las como leyes para su conveniencia. La siguiente que tenemos es la democracia simulada. En ella reinaba el fraude electoral, ya que esto podía hacer que los candidatos del porfiriato ganaran con mayores votos al otro candidato, aunque además este candidato con el cual compitió el porfiriato fue como una simulación, ya que tal como este tenía como propósito perder para que él ganara. Además, se podría decir que estos candidatos que estuvieron en contra o jugando con Porfirio Díaz eran solamente simbólicos. Los cargos políticos eran impuestos por Porfirio Díaz y ocupados por un grupo cercano a él. La siguiente es la fundamentación positivista y progresista. Esto indica que todo esto fue encaminado con el positivismo, el pensamiento científico y el desarrollo industrial. Como Díaz estaba interesado en la ciencia, esto hizo que se rodeara de una élite intelectual y política, la cual fue conocida como los científicos, quienes ocuparon cargos políticos importantes en su gabinete. La tendencia progresista permitió intencionar la infraestructura que dio como resultado la modernización y el desarrollo industrial y la tecnología. Las características en el ámbito social en el porfiriato. Tenemos lo que es el aumento de la población.
Esto debido a que los labores agrícolas y pecuarios aumentaron en producción, lo que provocó la llegada de más personas. Sin embargo, en las clases sociales comenzó una diferencia en la economía y en lo cultural. Por ejemplo, en las clases altas llegaron a vivir en condiciones similares a las sociedades europeas debido al francesamiento de la población mexicana, es decir, que llegaban como cosas similares de acuerdo a los franceses, en lo cual pues la clase alta tomó algunas de ellas, como por ejemplo en su vestimenta y en algunas formas. En la otra es la clase media. Esto se dedicaba a labores tales como el comercio, algunas industrias y artesanías, además de trabajar en distintos niveles de empleos públicos. Por ejemplo, ocupaban cargos altos, a veces medios o a veces no muy interesantes. Y de esta manera accedieron a la educación, lo que permitió un modo de vida mejor de la clase baja, a comparación de la clase baja. Esto debido a que en la clase baja no tenían educación y algo más importante era que la educación solamente se les daba a personas de clase alta. Sin embargo, en la clase baja, la cual era la mayoría de la población y la conformaban obreros y campesinos. Ellos vivían en una economía de subsistencia. Esto es porque sus pagos eran menores y apenas les alcanzaban para productos de la canasta básica. Por ejemplo, el maíz, el jitomate, el chile, entre otros. Ante estas causas de lo que fue la clase baja, ante estas causas, por ejemplo, los salarios bastante bajos, las largas jornadas de trabajo, el maltrato por parte de los patrones a los cuales trabajaban, las deudas impagables, la desigualdad de derechos, entre otros, provocó el surgimiento de movimientos campesinos y obreros armados, al cual tuvo mucha importancia en el país, lo cual indica que fueron los consecuentes beneficios. Y eso sería todo. Bueno, son como los puntos importantes de acuerdo al ámbito social en el porfiriato. El día de hoy yo les vengo a presentar cuál es el entorno cultural del porfiriato. Bueno, básicamente durante el porfiriato se dio un afrancesamiento, es decir, al presidente de la República, el general don Porfirio Díaz, era muy fanático de toda la cultura francesa y París, principalmente. En la vida artística y cultural cambió la moda, el mobiliario, las costumbres, la arquitectura y organizó espectáculos como la ópera, música y teatro. También trajo al país las nuevas corrientes del realismo y el modernismo, las cuales estuvieron presentadas desde una producción poética y novelística de Emilio Rabasa, Amado Nervo, Manuel Acuna, Federica Gamboa, Rafael Delgado, Manuel Paino. También la historia nacional fue analizada por el señor Vicente Riva Palacio, Justo Sierra Méndez y también el señor Francisco Bulnes, con el propósito de contrarrestar la educación positivista, la cual fue creada en el Ateneo de la Juventud por intelectuales como Alfonso Reyes, Antonio Caso, Pedro Enrique Ureña y José Vasconcelos. La publicación de la Revista Azul y la Revista Moderna, en las cuales se mostraban los excesos de romanticismo y el culto de la forma, se reunieron a los grandes valores de las letras de Amado Nervo, Urbina y Nájera. La pintura también tuvo dos vertientes, la europea y la nacional. Por ejemplo, las obras paisajistas de José María Vasconcelos, y también el grabado cobró un gran carácter nacional con José Guadalupe Posada, por ejemplo, que fue el creador de la Catrina Mexicana, y también se le dio una gran actividad al Conservatorio de Música. Y cobraron gran popularidad las obras de Felipe Villanueva, Juventino Rosas, Manuel M. Ponce. También se dio gran apoyo y gracias a él se abrió lo que actualmente es Bellas Artes. Como se puede ver, él creó grandes espectáculos para la crema innata de la sociedad. Como podemos observar, aquí se ve un mapa conceptual de las principales cosas que influyeron, como ven, arquitectura, un poco de pintura, poesía, educación, sobre todo la educación, ya que con él se abrió la UNAM, más para el nivel medio superior, por supuesto.
Bueno, para entender lo que en el gobierno de Porfirio Díaz se logró, debemos saber que antes de él, Sebastián Lerdo de Tejada y Benito Juárez también tenían el país hundido en la pobreza y sumergido en una deuda externa, en una crisis social y económica muy profunda. Bueno, Porfirio Díaz se concentró mucho en los ingresos, en el capital y creó y modificó algunos impuestos que en lugar de que no ayudaran al comercio como los anteriores gobiernos, lo estimulaban. Y así logró pues estimular el comercio interno y también el externo, porque también se enfocó demasiado en las exportaciones. Y bueno, al lograr esto, logró que pues los sectores del país comenzaran a trabajar, ¿no? La minería, la industria petrolera, que fue demasiado determinante en la economía del país. Y bueno, pero antes, ¿cómo logró esto? Pues poco a poco lo logró y con el comercio interno. Después, cuando ya juntó demasiado, logró hacer un superávit, que bueno, un superávit es recaudar más dinero del país del que se gasta en mantenerlo. Después de tener esto, comenzó a invertirlo en obras públicas en las principales ciudades de México, pero la mayoría fue destinado a puertos y a ferrocarriles y a sus vías férreas, pues obviamente para seguir estimulando el comercio, porque pues, fue como la clave de su gobierno. Mm, Al hacer esto, hacer las vías férreas y los puertos, los principales países con los que comerciaba eran Estados Unidos y el Caribe, aunque también exportaba a casi, bueno, a Europa, a varios países del mundo, porque pues era, como saben, México es un maravilloso territorio donde hay demasiadas materias primas. Entonces, las materias primas eran algo que le sobraba a México, ¿no? Y lo exportaba a todo el mundo. Bueno, no todo el mundo, pero la mayoría de los países en ese mundo, en aquel tiempo primer mundista. Y bueno, después de esto, como le dije, ya se enfocó en la industria minera y petrolera, lo cual fue algo determinante para el país, para la economía del país. Pero el problema de todo su gobierno, bueno, el problema que tuvo su gobierno fue que este capital solamente era usado por las clases sociales altas, los dueños de las empresas, los pequeños grupos, y toda la sociedad restante era como era mano de obra y no se les tenía en cuenta, solamente eran mano de obra para el país. Entonces esto incluso en lugar de beneficiarlas, las perjudicó de cierta forma. Esto fue el gobierno de Porfirio Díaz, que se mandó bajo su lema orden y progreso, pero a pesar de que estimuló demasiado la economía del país, porque fue algo impresionante lo que hizo, lo hizo con secuelas para los grupos mayoritarios que trabajaban en las empresas. Mi nombre es Esmeralda Rosas y yo le hablaré sobre el aspecto tecnológico del porfiriato. En desarrollo tecnológico, el país de México dio un gran salto de la mano de Porfirio Díaz, trayendo un sinfín de nuevas tecnologías. Se hicieron más vías de ferrocarril, se introdujo un motor de combustión interna y la iluminación eléctrica, el nacimiento de la industria petrolera, la extensión del sistema ferroviario, el mayor medio de transporte extranjero. Las rutas ferrocarrileras recorrían casi todo el país. La electricidad, gracias a la cual el gobierno pudo montar fábricas e industrias, cuyo funcionamiento se mejoró debido a este avance. Entre 1896 y 1898, y logró la instalación de la industria automotriz. La industria petrolera fue la base de la economía, como los ferrocarriles en su mayoría eran posesión de extranjeros. La extensión del sistema ferroviario. Los ferrocarriles mejoraron la situación económica de las regiones por donde pasaban, aunque para su construcción se recurrió nuevamente al despojo de tierras. A continuación, el declive del porfiriato.
Durante el siglo XX empezaron a manifestarse grandes desgastos en la red política del sistema de General Díaz, ya que, como era evidente, Díaz y sus allegados envejecían y por eso era indispensable plantear quién iba a suceder en el poder. Empezaron a haber grandes disputas entre dos bandos, en este caso los científicos, los cuales eran encabezados por José Yves Limatur, y los jóvenes militares, los cuales estaban encabezados por Bernardo Reyes. Durante las elecciones de 1910, el general Díaz aseguró que él ya no quería lanzar su candidatura. Al conocerse esto en todo el país, hubo una gran efervescencia política, es decir, que varios sectores de la población empezaron a buscar y armar partidos políticos para ver quién iba a gobernar después de la salida de Díaz. Y así fue como se empezó a ver quiénes eran los contendientes para participar en la contienda electoral y poder implantar unos ideales y mejoras socioeconómicas al país. Como bien lo sabemos, el general Díaz llevó una dictadura durante 30 años y la principal figura fue Francisco I. Madero, el cual era el antirreeleccionista que estaba en contra de él, su dictadura. Él pertenecía a una de las familias más ricas de hacendados de Coahuila. Madero estaba profundamente imbuido en las ideas socialistas. Sus libros, él virtió todos sus pensamientos en un libro, la cual se llamaba La sucesión presidencial. Madero se convirtió en un líder que el pueblo estaba buscando, ya que admiraban su valor para criticar el gobierno, ya que en ese entonces la libertad de prensa todavía estaba muy apagado, ya que el general Díaz, como lo sabemos, vivía en una dictadura y castigaba a todo aquel que criticara su forma de gobierno. En 1910, Díaz olvidó la promesa de no reelegirse y se lanzó nuevamente a la candidatura de la presidencia. Para enfrentarlo, Francisco I. Madero unificó todos los bandos en un solo partido y se lanzó la campaña. Por tal razón, y arguyendo el pretexto absurdo, se le encarceló y, encontrándose preso en San Luis Potosí, se llevaron a cabo las elecciones. Se informó que el resultado había dado un aplastante triunfo a Porfirio Díaz. Madero logró escapar de prisión y refugiarse en los Estados Unidos. Desde ahí se dio a conocer el Plan de San Luis, cuyos puntos que deben destacarse son los siguientes. El desconocimiento del triunfo de Porfirio Díaz, ya que, como era evidente, todo fue ilícito, porque básicamente el que ganó realmente fue Madero. También el sufragio electivo no reelección. Eso se refería a que ningún presidente podría estar en el poder mucho tiempo y tampoco reelegirse tantas veces. También era devolver las tierras a sus antiguos dueños, ya que, como lo sabemos, durante el gobierno de Díaz, las tierras pasaron a ser parte de los hacendados. Y esto llevó a un cierto nivel de esclavitud bajo, pero de cierta manera esclavitud. También se convocó a la nación mexicana a levantarse en armas contra la dictadura porfirista a las 6 de la tarde del día 20 de noviembre de 1910, dando así inicio a la Revolución Mexicana. El siguiente documento fue tomado del Porfiriato e Inicio de la Revolución Mexicana de Bulnes Francisco y fue tomado de la Sedena. A continuación, esas bibliografías, como pueden observar, se tomó parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También se agarró un poco de la editorial de Valle de México, el Gobierno de Juárez de la Secretaría de Cultura y el Desarrollo Tecnológico y Cultural de Historia Sancho Oropesa. Muchas gracias por su atención, eso fue todo.